Estamos celebrando un mes de la carta encíclica Fratelli Tutti. Es muy importante conocer bien los documentos de la Iglesia. Es un hábito muy bueno leer los documentos así que ellos son publicados. Estar al paso de la Iglesia. De hecho, yo les recomiendo que se suscriban a Zenit. Se escribe con Z. Es un periódico virtual que acompaña cada día del Papa y nos va dando noticias de la Iglesia. Está muy bien logrado lo que ellos dicen. El mundo visto desde Roma. La visión de la Iglesia sobre las noticias, los problemas del mundo. Recordemos que es un dogma de fe que el Papa es infalible cuando se pronuncia en asuntos de fe y de moral. Y estamos hablando de una carta encíclica sobre la moral social, la doctrina social de la Iglesia. El mensaje que el Papa quiere dar al mundo es sobre el amor. Lo mismo lo hizo el Papa Benedicto XVI en 2007 con su primera encíclica, Deus Caritas Est. Y en 2009, el Papa Benedicto escribe otra encíclica sobre el amor y que también habla de la doctrina social de la Iglesia, la Caritas in Veritate. Hay diferentes tipos de amor, incluso el Papa Benedicto XVI explica en la Deus Caritas Est el amor eros, entre un hombre y una mujer, el amor philos, el amor de amistad, por ejemplo, la filosofía, el amor a la sabiduría, y el ágape, que es un amor supremo, el mismo amor de Dios. El amor que el Papa Francisco quiere profundizar en esta encíclica es sobre el amor de hermanos, la fraternidad y la amistad social. Fratelli tutti, en italiano, palabras que decía San Francisco de Asís. Hermanos todos, en italiano, el plural se hace con I. En general, los nombres de los documentos de la Iglesia son en latín, pero hay excepciones. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII dio un nombre en alemán a una carta que traduciendo era con gravísima preocupación. En 2013, la primera encíclica del Papa Francisco fue la Lumen Fidei, como siempre o casi siempre en latín. En 2015, la segunda encíclica tuvo el nombre en dialecto fiorentino, Laudato Si. También palabras de San Francisco de Asís. Y en 2020, la Fratelli Tutti. Hace un mes que el Papa publicó justamente en Asís el pasado 3 de octubre, en las vísperas de la fiesta de San Francisco. ¿Quiénes son los destinatarios de esta encíclica? Todas las personas de buena voluntad,
cada uno de nosotros es algo que empezó con el Papa Juan XXIII, cuando él dice que la carta también es para las personas de buena voluntad. Él dijo eso, el Papa Juan XXIII, en la encíclica Pacem in Terris de 1963. Incluso el Papa Francisco cita esta encíclica. Sobre las citas, hay algo muy interesante, que la encíclica está muy bien fundamentada. La encíclica tiene 287 números y 288 citas. ¿Qué quiere decir? Que es un promedio de una cita por cada número. Es un estilo de los jesuitas, que son muy bien formados, muy intelectuales y fundamentan muy bien lo que dicen. Hace pocos años falleció el padre Jorge Loring, jesuita, que dedicó su vida a defender la fe, a dar conferencias por varias partes del mundo. Escribió la famosa obra Para Salvarte. Y él contaba que, como viajaba mucho cuando llegaba a su comunidad en España, recogía los periódicos de los días que él había estado fuera e iba recortando las noticias más interesantes, más importantes, y usaba todo eso en sus siguientes conferencias y siempre daba la cita. Esta noticia, este hecho salió en el periódico X de tal día. Y así lo hace también el Papa Francisco en esta encíclica. Y él habla mucho de la apertura a los demás y da el ejemplo incluso en eso. Cita a otros autores, algo muy original también. Lo normal en los documentos de la Iglesia es que se cite documentos del magisterio de la Iglesia. El Papa cita a judíos, musulmanes, películas y hasta un cantante brasileño, el famoso Vinícius de Moraes. Cita una parte de una canción llamada Samba de la Bendición. El Papa cita a sí mismo. Más de la mitad de las citas son de documentos, de discursos que él mismo ha dado. Y eso quiere decir, pues, que está citando su vida, su pontificado. Recordemos que la encíclica se llama Fratelli Tutti. Todos somos hermanos y todos podemos aportar algo de positivo. Es un estilo del Papa muy cercano a todos y muy sencillo. No en esta encíclica, sino en otros momentos. Él citó su maestra cuando era joven y hasta su abuela. El Papa también dice que mucho de lo que él reflexiona en esta encíclica viene de cartas que él ha recibido de la gente. El Papa sigue un método tradicional en la Iglesia que es ver, juzgar y actuar. Este método es muy familiar a muchos de nosotros porque es el método que seguimos en nuestros encuentros con Cristo. El ver, que es un hecho de vida, después juzgar, hacer juicio sobre un hecho, y después el actuar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación,
para un apostolado, cuál es nuestro compromiso apostólico. En el primer capítulo, el Papa busca ver, nos ayuda a contemplar la situación del mundo. En el segundo capítulo, el Papa busca juzgar, hace un juicio, nos ayuda a hacer una meditación sobre el buen samaritano y la importancia de ayudar a los demás a tener este amor de hermano, amor fraterno a todos. Y en los siguientes 6 capítulos, la encíclica tiene 8, viene el actuar, las maneras de vivir este amor fraterno y de construir la paz. En 1219, hace 801 años, San Francisco de Asís tuvo un encuentro con el sultán que estaba dominando la Tierra Santa en las cruzadas. Y solamente con la humildad, la amabilidad y el diálogo, llegó a un acuerdo de paz en Tierra Santa. Y desde entonces, los franciscanos hasta hoy son los custodios de varias iglesias allá. El año pasado se celebró este encuentro famoso de San Francisco con el sultán y los 800 años de la presencia de franciscanos en Tierra Santa. Lo que tenemos allá, que podemos visitar hoy, es gracias al cuidado que ellos tuvieron y la sangre que muchos derramaron para este cuidado, para preservar los lugares santos. Y justamente el año pasado, el Papa Francisco tuvo un encuentro con el imán de Abu Dhabi y los dos firmaron un documento sobre la paz que es citado varias veces en esta encíclica. No ignorar a los demás, evitar la cultura del descarte. Yo tengo un perfil de Facebook y una página, y en el perfil siempre me aparece un recordatorio con una ventana diciendo eliminar amigos. Esta es la cultura del descarte. Con un clic podemos eliminar hasta un amigo. El Papa comenta que mientras estaba escribiendo la encíclica, vino la pandemia que demostró cómo somos frágiles. A pesar de tantos medios de comunicación, vimos muchas dificultades de superar un problema conjuntamente. Y tenemos que caminar en esta fraternidad. Y hay un camino importante que es el diálogo. El Papa habla 46 veces esta palabra en la encíclica, el diálogo. Y hay un capítulo solo sobre el diálogo, el capítulo 6. Incluso eso me hizo recordar que en la encíclica, o mejor, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa cita varias veces la palabra discernimiento, que es una palabra muy apreciada por los jesuitas, por San Ignacio de Loyola. En los ejercicios espirituales habla mucho del discernimiento. Y justamente esta palabra aparece mucho en el documento Amoris Laetitia. Yo les voy a comentar varios documentos durante esta plática y es bueno apuntar y
conocer estos documentos, empezando por la misma Fratelli Tutti. Se puede ir en internet, se puede bajar, y ahí cada uno ve la mejor manera de leer en la tablet, en el celular, en la computadora, o incluso imprimir y meditar, leer, estudiar la encíclica. ¿Cuál es el mensaje que el Papa tiene para nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, resumiendo esta introducción y pasando rápidamente por los capítulos. El primer capítulo, el Papa habla de las sombras de un mundo cerrado. Es el capítulo más grande de la encíclica para presentarnos el panorama de cómo está el mundo a nivel general. Después el juzgar, el capítulo segundo, pues una meditación. Vamos a ver el buen samaritano, la actitud de este hombre que supo parar para ayudar a un hermano que sufría. Y después los siguientes capítulos, los siguientes 6, que es el actuar. El tercer capítulo, pensar y gestar un mundo abierto. El Papa habla mucho de esta apertura a los demás. Ayudar, habla de la solidaridad. El capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Y aquí habla de la migración. El quinto capítulo habla de la política. El sexto, del diálogo, de la importancia del diálogo y la amistad social. El séptimo capítulo, los caminos de reencuentro, o sea, el perdón, ir al encuentro de los demás y buscar sanar heridas. Y finalmente el capítulo 8, la aportación de las religiones. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces pasemos por los capítulos y vamos a empezar por el capítulo primero. Las sombras de un mundo cerrado. Vamos a ver, es como subir una montaña y contemplar el mundo. Incluso yo empiezo por donde el Papa termina. O sea, que no nos desanimemos con tantos problemas que el Papa va a comentar aquí. El Papa dice al final que a pesar de todo eso, hay esperanza. No se trata de que nos pongamos tristes o pesimistas al ver tantos problemas que hay. Y el Papa está comentando algunos, ¿no? Quizás los peores que hay, los más graves. Entonces, en primer lugar, que hay lugares, regiones o países que parece que quieren imponer su cultura. Un ejemplo muy actual que hemos vivido hace pocos días es esta fiesta del Halloween. Hace 20 o 30 años, pues esto simplemente no existía en México
o en Brasil y tantos otros países. Pues es una imposición de una cultura que va penetrando y que hoy merece la pena contrarrestar esta cultura. Si los niños quieren poner disfraces, pues que pongan disfraces de los santos. Es una iniciativa que hace años ha empezado y es muy agradable, muy bonita que el niño conozca la historia de un santo, que se vista como él, que explique a los demás su vida. He ido virtualmente en estos tiempos a fiestas de los santitos con los niños pequeñitos y ha sido muy bonito ver y más bonito ver la alegría de los niños en poner estos tipos de disfraces. Y eso sí es crear una cultura buena. Entonces, el Papa comenta de esta prepotencia cultural de aquel que es más fuerte, un descarte de los débiles, de los no nacidos, de los ancianos, el problema del despilfarro, y dice el Papa que el más escandaloso es el despilfarro de alimentos. Tanta gente que se muere de hambre y muchos están tirando comida. Y grupos que privan los jóvenes del contacto con sus raíces. Yo percibí eso, por ejemplo, en Yucatán. Viví allá 4 años y las mujeres más grandes usan el famoso hipil, un vestido pues muy bonito de tradición maya, pero las jóvenes casi no usan. Entonces vemos que se va perdiendo las raíces de las tradiciones. El problema del racismo, de la desigualdad en los derechos humanos, el maltrato de las mujeres, la esclavitud, redes criminales, mafias, venta de órganos, algo muy triste que está pasando en el mundo, guerras por motivos raciales y religiosos. El Papa dice que estamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas. La cultura de los muros, los mafiosos se presentan como protectores, el gasto con armas, la desilusión y la desesperanza que todo eso genera y provoca un individualismo. Incluso me recordé de la canción de los años 70, I Am a Rock, de Paul Simon y Art Garfunkel, que decía, yo soy una isla, yo soy una piedra, y que la amistad causa dolor. Entonces, ahí vemos un individualismo que desde los años 70 va creciendo cada vez más. Y el Papa nos recuerda que nadie se salva solo. Y debemos repensar el sentido de nuestra existencia. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y lo interesante es que el Papa dice que las cosas que pasan no son un castigo divino, porque a veces un obispo habla algo, especialmente en estos tiempos de pandemia, o un sacerdote, y la gente dice, él está diciendo que es un castigo de Dios. Pues no es así, ¿verdad? Entonces el Papa ya adelanta. No estoy diciendo
que as coisas que estão passando sejam um castigo divino. Devemos aprender com a história. E o Papa cita a Cicerón, que dijo lo que es muy famoso, ¿no? Que siempre estamos oyendo. La historia es la maestra de la vida. Tenemos que aprender con los hechos, con lo que ha pasado, con la historia y ayudar a los demás. Y como siempre, el Papa es el primero en dar el ejemplo. Él donó varias veces varios respiradores a varios países, ayudando a la gente que está sufriendo, que está muriendo, que por lo menos puedan respirar. Habla del problema del consumismo exagerado, el maltrato de los migrantes, el tráfico de drogas y de armas. Y el Papa recuerda que emigrar es un derecho. Toda persona tiene derecho a emigrar. Si está sufriendo en su región por la guerra, por el hambre, por la miseria, lo que sea, es un derecho que una persona tiene y que debemos evitar la xenofobia, ¿no? Este rechazo al extranjero. Recuerda el Papa que no es una actitud cristiana. Debemos recordar que mi hermano es un don. Una persona que llega, o una familia, o un grupo de personas, pues no es un problema, no es una molestia, es un don, es una riqueza. Y debemos recordar la centralidad de la persona humana. Y aquí, así como el diálogo que aparece varias veces, la persona humana, ¿no? Y el Papa repite mucho esta palabra que es fundamental, ¿no? en la doctrina social de la Iglesia principalmente. Y ahí buscar esta apertura a los demás. El Papa comenta también el problema de la falta de privacidad, ¿no? Todos tenemos el derecho a la intimidad. Entonces, los medios de comunicación, especialmente cuando saben de un error de una persona, pues están ahí divulgando tranquilamente, ¿no? Cuando no por ser verdad, pues es correcto divulgar a todos, ¿no? La verdad debe ser dicha con 3 puntos, ¿no? Primero tengo que ver si estos 3 puntos se están cumpliendo para que yo divulgue una verdad, ¿no? La caridad, la prudencia y la justicia. Y en este campo el Papa habla de los medios de comunicación digitales, pues básicamente las redes sociales. Vuelvo a recordar, ¿no? Lo que está pasando en el Facebook, un comando que dice eliminar amigos. Esta cultura del descarte. Incluso ya hay un refrán muy inteligente que dice que los medios de comunicación nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Pensemos en un joven que está delante del papá, de la mamá, de los hermanos, de los amigos, a 2 metros de distancia, y simplemente no los ve, porque está viendo una pantalla, hablando con alguien que está a 20,000 kilómetros de distancia. Se está acercando a alguien que está lejos, pero
se está alejando de quien está cerca. El Papa habla de esta agresividad digital, esta pérdida del pudor, las fake news, que son tan comunes ahora, la calumnia, la difamación, la eliminación de personas en las redes sociales. No hay diálogo, no hay escucha, no se escucha ni siquiera a Dios. Se pierde la estructura básica de la comunicación humana y debemos buscar la verdad, la resolución de los problemas con el famoso diálogo. Hay un menosprecio hasta de la propia cultura y creemos que la cultura de los poderosos es mejor. Basta ir por los pueblos, ¿no? No solo de México, pero de toda América Latina. Y vemos ahí los niños, las niñas usando camisas con escritos en inglés, que ellos ni siquiera saben qué significa, quizás incluso signifique una palabrota. Porque hay culturas que se están imponiendo. ¿Y por qué el joven no usa, pues, una ropa de su región? ¿No? Volviendo al ejemplo de las jóvenes, ¿no?, de Yucatán, me quedé muy feliz que sí vi un grupo de jóvenes, de chicas, que querían rescatar las tradiciones y con las mamás, con las abuelas, todas fueron a misa usando el hipil, el vestido tan bonito de las mayas. Y el Papa comenta que destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Que la peor alienación es quitar las raíces. Yo me acuerdo ahí por el año 2010 de un senador italiano llamado Marcello Pera, que se declaraba ateo, pero decía que se debería defender las raíces cristianas de Europa. Era un fenómeno, ¿no? Era un hombre de buena voluntad, que reconocía la aportación del cristianismo en estos 2000 años a Europa y a la cultura occidental. Incluso antes de 2010, ¿no?, con el cardenal Ratzinger, él escribió un libro, Marcello Pera, el senador, con el cardenal Ratzinger, y el libro se llamaba exactamente Sin Raíces. Y terminando y recordando lo que dijo el Papa, ¿no?, que tengamos esperanza. Él expone, ¿verdad?, la situación como está, como todos podemos ver, pero hay esperanza. Hay razones para la esperanza, como el libro del padre Martín Descalzo, y que caminemos en esperanza, o sea, vamos a trabajar con esperanza. Y pasemos entonces al capítulo 2, o sea, antes de trabajar, de ponernos a resolver estos problemas, pues vamos a rezar, ¿no? Y aquí el Papa está en este momento del juzgar, ¿verdad? En esta meditación del buen samaritano, y el capítulo se llama Un extraño en el camino. Y es una excepción de lo que yo dije hace poco, ¿no? Que la encíclica tiene muchas citas, un promedio de una cita por número, pero en este segundo capítulo hay pocas citas. ¿Por qué? Es una meditación, una oración del Papa, muy bonita de hecho. Y es algo original también que en una encíclica haya
una meditación. Quien empezó eso fue Juan Pablo II. En 1993, él escribió una encíclica llamada Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y él empieza la encíclica con una meditación sobre el pasaje del joven rico. Fue la primera vez que un papa empezó una encíclica de esta manera. Y justamente volvió a hacerlo, creo que fue todo un éxito, en la siguiente encíclica de 1995, la Evangelium Vitae. Y el Papa Francisco, pues, también tiene este estilo y pone esta meditación empezando la encíclica. Y dado que la encíclica es para todas las personas de buena voluntad, todos se pueden identificar con esta parábola, que tiene, dice el Papa, un trasfondo de siglos. Y es para que entendamos que hay un solo creador de todos. Entonces, si todos tenemos un mismo Padre, siempre volvemos, ¿no? Somos hermanos. Somos todos hermanos, fratelli tutti. La tradición judía creía que el prójimo era solo aquel que era de su nación. Entonces, Cristo va quitando esta idea, ¿no? Y justamente dice que el sol nace para todos, para los buenos y para los malos. En el Antiguo Testamento, Dios recuerda que se debe amar a los migrantes también. Dios dice a los judíos, pues, cuiden bien a los migrantes, a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros 400 años en Egipto. Recuerden a sus raíces. Y también fue una tendencia del mismo cristianismo, ¿no? De crear los grupitos. Y San Pablo también habló como Dios en el Antiguo Testamento, como Cristo en el Evangelio, que eso no puede ser así, ¿no? Hay que buscar una caridad universal. Y la verdad es que es una tendencia de todos nosotros, ¿no? Si hacemos un examen de conciencia, pues vamos a percibir que tenemos esta tendencia de crear grupitos, de dejar gente fuera. Y esta no es una actitud cristiana. El Papa entonces dice que el samaritano dedicó su tiempo al prójimo. Y nos hace una pregunta, ¿no? ¿Con quién nos identificamos? ¿Verdad? ¿Con los demás que pasaron y dejaron el hombre sufriendo? ¿O este samaritano que paró y dedicó tiempo? Y estamos en una sociedad enferma, dice el Papa, que no quiere problemas. La vida es tiempo de encuentro. No podemos preocuparnos solo con nosotros mismos. Debemos salir de nuestra serenidad para ayudar a los demás. Es muy fácil estar tranquilos, pero debemos salir para acudir a quien sufre. Y cada día tenemos la opción de ser samaritanos o ser de los que pasan de largo. Y esa es una verdad, ¿no? O sea, basta ver la televisión, gente sufriendo, o saber que cerca de nosotros hay gente que sufre y que debemos hacer algo por ellos. Cargar mi hermano en el hombro. De hecho, hay una canción, ¿verdad? Muy bonita en inglés que dice, "He's not heavy, he's my brother", ¿no?
Él no es pesado, es mi hermano, y yo lo llevo en mi hombro si es necesario. Y que veamos eso a niveles más grandes, ¿no? Nacionales e internacionales, o sea, países que están sufriendo. Y la parábola empieza con un asalto ya consumado. Eso es interesante, ¿no? O sea, el samaritano pasa y ve a uno que fue asaltado. Eso ya había pasado y lo dejaron, dice Cristo, casi muerto. Entonces, el punto es, no se trata de ir detrás de los salteadores, sino de atender al herido. Eso es urgente. Los salteadores, pues vamos a ver después cómo lo hacemos, ¿no? A ver si los encontramos. Pero lo que hay que hacer ahora es cuidar a este que está casi muerto, que está herido, sufriendo. Y no podemos entonces tener este desprecio de los pobres y de su cultura. Quienes pasan de largo en la historia de Cristo, en la parábola, son los religiosos. O sea, debemos ser coherentes. Nosotros que somos cristianos, que queremos vivir la caridad, pues debemos tener esta autenticidad. Pero hay personas que se usan de las instituciones para un provecho personal. Una vez yo vi un video del cardenal Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, antes de ser Papa, era el cardenal de Buenos Aires. Y él habla muy duro contra los dirigentes de la Cáritas de Buenos Aires, que hicieron una fiesta, pero gastaron mucho con esta fiesta. Y el Papa dijo, no, eso no se puede, ¿no? Se puede hacer una fiesta, una confraternización de fin de año, por supuesto, ¿no? Pero que se evite cualquier tipo de lujo o gastos exagerados. Y es muy fácil mirar a alguien que sufre sin tocarlo, ¿no? Hoy día es así, ¿no? Hay alguien que está sufriendo y va a la televisión y lo filma. O están todos ahí con su celular filmando a la persona que está sufriendo, ¿no? Hay uno que se está ahogando y lo están filmando. O sea, hay que tirar el celular y tirarse en el agua para ayudar a un hermano que se ahoga. Y es una infantilidad, dice el Papa, esperar todo de los gobernantes. Tenemos que ser proactivos. Eso me hizo recordar esta famosa obra de Stephen Covey llamada Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y el primer hábito es ser proactivos. O sea, yo veo un problema, pues no estoy parado. Yo me levanto, salgo del sofá y voy a ayudar a los demás. Hacer algo empezando poco a poco. Y ahí se puede hacer mucho. Como el Reino Christi, el movimiento con los apostolados, ¿no? Vemos las cosas, hacemos un juicio, eso no está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y hay apostolados de todo tipo, ¿no? Uno puede escoger el apostolado que quiera para ayudar a los demás, para la extensión del reino de Cristo en la sociedad, que es de hecho el carisma del Reino Christi. Y el samaritano no espera un reconocimiento ni gratitud. Dios ve lo que estoy haciendo, ¿no? Yo soy lo que soy a los ojos de Dios y nada más, dice Tomás de Kempis en la imitación de Cristo. Yo no soy más porque me elogie y no soy menos
porque me vituperen. Yo soy lo que soy a los ojos de Dios y nada más. Y había un equívoco en aquel entonces de pensar que el prójimo era el próximo. Y Cristo explica que debemos hacernos próximos, cercanos a cualquier persona que sufre. Y el samaritano justamente se hizo prójimo, se hizo próximo, se acercó a uno que sufría, porque el amor se abre a todos. Debemos traspasar los prejuicios. Quien hace algo a una persona que sufre, lo hace a Cristo. Cristo derramó su sangre por todos y debemos buscar amar y acoger a todos. Y aquí terminamos el segundo capítulo, tan bonito, merece la pena leerlo, meditarlo, contemplarlo. Y termino ya con una reflexión personal, ¿no? Nada más ver el ejemplo grandísimo que nos dio Madre Teresa de Calcuta, que cuidaba a todos. Empezando que estaba en Calcuta, no había muchos católicos allá, atendía a musulmanes, a los de la religión hinduista, atendía a todos. Los más pobres de los pobres, decía ella, los miserables, los abandonados. Un grande ejemplo para todos del mundo, ¿no? Que realmente captó lo que el Papa está diciendo. Lo más importante ha sido, ¿verdad?, esta introducción, el primer capítulo, el ver, y el segundo, esta apertura a todos. Y los demás capítulos, los 6 que vienen, tendremos que ir un poco más rápido, que esta plática dure 1 hora. Y se queda la tarea, ¿no? El consejo, la sugerencia de que busquemos leer, ¿no? La encíclica tiene más o menos 120 páginas, 287 números, y merece realmente la pena conocer, meditar y vivir principalmente lo que el Papa nos dice, lo que Dios nos dice. Entonces, pasemos al tercer capítulo, que es pensar y gestar un mundo abierto, ¿no? Aquí el punto de la apertura, ¿no? Entonces vimos la importancia de una apertura a todos, universal, fratelli tutti, todos hermanos, y ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, el Papa dice que el ser humano se desarrolla en la entrega a los demás, que debemos salir de nosotros mismos, ¿no? El Papa está siempre hablando de la iglesia en salida. Hay que salir, no quedarme en mi pequeño mundo, ¿no? Buscar la hospitalidad, recibir a los demás. Recuerda aquí el Papa a San Benito, ¿no? Que decía que debemos, ¿no? Los monjes deberían recibir a la gente como Cristo. Y incluso decía, aunque nos quite el silencio, ¿no?, que tanto les gustaba, aunque venga un poco de ajetreo en el convento, pero hay que tener esta hospitalidad. Y las virtudes sin caridad no cumplen los mandamientos como Dios entiende. San Pablo, por ejemplo, decía que sin caridad lo más heroico no tiene valor. El amor debe ser gratuito. Amar al otro por ser quien es, ¿no? Ahí regresamos a la palabra persona, ¿no? Es aquel que tiene un fin
en sí mismo. Yo amo a esta persona por lo que es una persona, es un hijo de Dios, es un hermano. Y nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Y también debe haber esta apertura entre las regiones y los países, en todo el mundo. Ir a las periferias, incluso de los vecinos e incluso de la familia, ¿no? Puede haber alguien en mi familia que está en la periferia. Quizás no me cae bien mi hermano. Hay que ir al encuentro. Evitar los exiliados ocultos como los ancianos. Está en la periferia de mi casa, de mi familia. Una amistad social, un amor más allá de las fronteras. La armonía y paz sin querer que todos sean igualitos. Y el Papa vuelve a hablar del samaritano que fue capaz de interrumpir su viaje, sus intereses, sus negocios, y no querer un intercambio de favores, ¿no? El prójimo no es un socio, ¿no? Yo no puedo ayudar a una persona solamente para que después ella me ayude. Yo ayudo porque es mi hermano, necesita ayuda gratuitamente. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Recordemos que son los tres principios, ¿no?, de la Revolución Francesa: fraternidad, igualdad y libertad. Todos los seres humanos, pues, son iguales en ese sentido, que son hijos de Dios. El bien común no es la suma de los bienes individuales. Bien común también es una palabra muy importante, una expresión muy importante en la doctrina social de la Iglesia. Se habla mucho también en esa encíclica del bien común. Veamos que hay palabras que son esenciales, ¿no? La persona, el bien común, el diálogo, y todo eso se repite frecuentemente en la encíclica. Un ser humano, una persona, siempre tiene su valor, pero la mentalidad de hoy, ¿cuál es? La persona vale lo que produce. ¿Y cuál es la conclusión? Si la persona no produce nada, no vale nada. Si pensamos así, pues caemos en la depresión cuando no podemos producir, o queremos eliminar a los enfermos, a los ancianos, a los niños y así por delante. Debemos entonces proteger a los débiles. Hay que haber apoyo del Estado, recuerda el Papa, oportunidad a todos. Pensar en el contexto social, querer el bien del otro, la benevolencia, ¿no? Yo me hago amigo de una persona porque quiero su bien, no porque quiero algo de ella. Eso ya es un interés egoísta y no es amistad. Por eso que es tan fácil eliminar a un amigo. O sea, esta persona ya no me es útil, pues la elimino. Y pensar en el contexto social, pero hay toda una degradación moral, ¿no? Intereses individuales, la solidaridad, ¿no?, debe existir, que todos puedan formarse. Y justamente el Papa recuerda que solidaridad viene de sólido, ¿no?, de firme. Y justamente, reflexión mía, ¿no?, el contrario que es, ¿no?, algo que no está firme, infirmos, y de ahí viene la palabra enfermo, ¿no? Entonces, solidaridad es contrario de la enfermedad, ¿no? Solidaridad es sólido, firme. Debemos ir contra
las causas estructurales de la pobreza, reconocer los derechos de todo ser humano, saber que el mundo existe para todos, evitar los privilegios de pocos, el destino común de los bienes creados, recordar eso. Y varios documentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El Papa cita el derecho a la propiedad privada, pero este derecho viene después del destino universal de los bienes. O sea, el mundo es de todos. Por eso él escribió la Laudato Si, ¿no? Diciendo que el mundo es la casa común de todos. Y nadie puede quedarse excluido. Pero vemos la acumulación creciente de pocos. Y debemos mejorar el mundo para todos, crear trabajo, ¿no? Es un derecho también, ¿no? Para todos, el derecho al trabajo. Y algunos países quieren liberarse de las zonas más pobres, ¿verdad? Cada país tiene su región más pobre y siempre aparecen grupos diciendo vamos a eliminarlos, ¿no? Vamos a dejar que sean otro país porque no nos interesa. Hay que haber una ética de las relaciones sociales, de las relaciones internacionales, una ética global de la solidaridad. Entonces, yo creo que lo fundamental hemos visto, o sea, tenemos herramientas, ¿no? Para entender incluso los siguientes capítulos. Primero hemos visto cómo está el mundo. Segundo, hay que mejorar, ¿no? Saber que todos somos hermanos. Y tercero, pues esta apertura a todos y querer ayudar a todos, ¿no? No solo grupitos. Y ahora, pues básicamente dedico 1 minuto para cada capítulo y se queda la sugerencia de que leamos y meditemos, ¿no? Sobre la encíclica y especialmente estos capítulos que voy simplemente decir rápidamente de lo que se trata. El capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Entonces el problema del maltrato de los migrantes, ¿no? No el problema de los migrantes, o sea, los migrantes no son un problema, ¿no? Un migrante es un don, es una persona, es un hermano que necesita ayuda. Hay que acoger al hermano migrante y crear, ¿no? Este espíritu de solidaridad, de fraternidad, de amor y así por delante. Capítulo 5, la política. Después del capítulo 1, es el más grande, más largo, con más números. Y resumiendo, ¿verdad? El Papa dice que la política es una de las formas más preciosas de la caridad, ¿no? Y el político debe ayudar, por supuesto, a las personas, a los habitantes de un país, ¿no? Sabemos que la política está quemada, infelizmente, por el mal ejemplo de algunos, pero puede y debe haber gente santa en la política y de hecho todos estamos invitados a ayudar en la política. Capítulo 6, el tema del diálogo, que es súper importante, ya hemos hablado, el Papa habla 46 veces de la importancia del diálogo. Capítulo 7, caminos de reencuentro y perdón. Debemos buscar perdonar a los demás, está bellísimo este capítulo. Y finalmente, lástima que el tiempo es corto, pero solamente hablamos de las religiones, ¿no? Que pueden aportar a la paz. Muy bien, pues que Dios bendiga a todos y que todos seamos hermanos. Fratelli tutti.